el evento de Filipinas en San Blas, ¿te acuerdas, maestro? En 2006, son de origen filipino, no son de origen chino. Ahí estaban llorando, reconciliándose, etcétera. ¿Por qué? Porque la nave de China era China, Filipinas, San Blas. Entonces, pues no todas las embarcaciones llegaban en buen estado, no todos se querían regresar o se podían regresar, entonces se quedaron en San Blas, en Santiago, en esta zona. Mucha gente de por cerca de Filipinas. Eso es lo que podría yo comentar. Maestro Pedro. No sé si van a decirle al maestro Julio Plasencia que pase por aquí también y dedicarle unos minutos para que nos comente de algunos temas relacionados con Galarza y de un esfuerzo interinstitucional que se está empezando a llevar a cabo. Dos o tres comentarios de esta parte que tiene que ver con Galarza. Primero, siempre cuando nos reunimos para hablar de Galarza, lo primero que se dice, el desconocido Galarza, el ignorado Galarza y todo eso. No, hombre, en Jalco hay una relación de identidad muy interesante y profunda para con el personaje. Hay una escuela que lleva su nombre. Yo he ido a dar conferencias ahí, bastante veces nos acompañamos con Julio y sí, se está difundiendo. El problema a veces es en ese desconocimiento que tenemos de nuestros personajes locales, de que hay un festival que se llama Festival Amado de Algo y no hay ningún pinche rubro donde aparezca ahí algo sobre Amado de Algo. Hay muchos bailables, hay muchos temas, etcétera, 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 y no hay nada que diga, o hay un congreso para reflexionar sobre la obra de Negro, hay un coloquio, un conversatorio para hablar de Negro. No, nada. Dos, cada año se reúnen las autoridades de Tepic con la gente ilustre de Tepic en San Diego para hablar de música de banda y gastronomía, y hay que menear cazuelas y todo eso. Y saben que a mí, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, me llama mucho la atención que en ese ambiente no se incorpore a la universidad para que se le diera a ese encuentro Tepic San Diego, que tiene que ver, recordando el origen, porque de Tepic fueron muchas familias fundadoras de esta misión de San Diego, que hiciera acto de presencia en la universidad y que en ese marco también hubiera un coloquio donde se reflexionara sobre la historia de San Blas y San Diego, sobre Fray Juanito Serra, sobre Galarza, etc. Es decir, meter a esa relación Tepic-San Diego esa parte académica. A veces también cuando nos damos cuenta de que es el desconocido y que no es tan desconocido, hay que ver que le demos valor al personaje y hay que agregarle cosas. Ojo, muchas de las veces uno se va encargando de construir un mito en relación al personaje. Quiero seguir investigando y hay que ver estos temas como es que fue el único de origen mexicano que ha sido candidato al premio Nobel. Alguien que diga, tengo este recorte de periódico donde se dice, es que mi primo lo escribió en Facebook. No. Es que fue candidato a ser secretario de la Organización de las Naciones Unidas. A ver, ¿tienes algún recortito de periódico o algo que diga que hay 20 candidatos y uno de ellos es Ernesto? No, y yo le dije a una persona que publicó eso. No, es que un primo mío, amigo de por allá de San Diego, lo publicó y es una persona a la que le puede uno creer. Una persona, etcétera, que anda trabajando sobre estos temas. Y yo digo, pues hay que empezar con dónde nació y su fe de bautismo, su acta de matrimonio. Primero tener la relación con la parte humana del personaje. Si no, se va uno haciendo de luto. Ya no sé nada. ¿Saben qué? ¿Saben qué? La traducción al español de Mario Borges está pasando fronteras.
Sí, a ver, no es cierto, tiene razón. Sí. Ahorita que venga que decir. Sí, eso que me confundió Sí. también. Sí, Sí se hizo cuando el... sí, señor, y el responsable de eso fue Jorge Bustamante. Sí, Bueno, en la introducción ahí lo dice. sí, pero aquí en México el secretario de Educación Pública era el actual presidente del Congreso Federal, Porfirio Muñoz Ledo, sí, que era secretario de Educación Pública. Nomás le cambiaron el nombre. Sí, el título. La película, sí, 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 pero es el Que no mismo, tiene mucho es el mismo, sentido. no hay bloque. Esta parte de integración, de relación entre Tepic y California, entre San Blas y San Francisco, tú ya vas a hacer rápido, si no te vamos a quedar solos. Hay un tema cuando se inicia la fiebre del oro en California, sale de Tepic, después de una misa en el templo de Nuestra Señora de los Dolores, una caravana con aproximadamente 300 trabajadores, muchos de ellos con su familia, para ir a California a la fiebre del oro. Y estos hijos deciden irse por carretas y a caballo porque tenían la idea, y porque así decía la prensa, que en California los caballos que llevaran de aquí se vendían como el oro. Era un buen negocio llevar caballos desde acá. Algo pasó que en el desierto de Sonora se perdió la caravana y fallecieron esas 300, no recuerdo, pero varios cientos de personas que iban en ese momento. Hay personas que han publicado ya materiales sobre eso, pero yo sí creo que es muy conveniente que cuando se habla de la historia, de las fundaciones, de estas misiones que al paso del tiempo se convertirían en los principales centros urbanos de la California, de Estados Unidos, como San Francisco, como Los Ángeles, que a mí me gusta siempre decirles con sus nombres antiguos, como Santa María de Los Ángeles, como San Francisco de Asís, como San Carlos Borromeo, etc. Los antiguos nombres que llevaban las misiones, esas fundaciones en gran medida tuvieron que ver con familias que desde aquí se llegó prácticamente a los años. Cierto que mi comentario. Y la idea de compartir y la idea de la visión que tienen en Estados Unidos sobre los migrantes y ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con cuando el gobierno quiere impulsar una política que es de agresividad para con esa población migrante y que busca mecanismos por medio de los cuales la sociedad en general construye una relación de malversa, de adversidad, una relación de conflicto para con esas familias migrantes. Las broncas de los residentes de Estados Unidos, así inicialmente, fue cuando la crisis del 29 que hubo, desde el 27-28, una gran cantidad de familias que fueron deportadas. Pero para eso tienes que envolver el fenómeno en una cuestión de ellos son los malos de la película y nos están quitando el empleo si se van de vuelta. Tiene que ver con eso, y la radio y la prensa, vieron que bien lo hacía, hasta la fecha son los que se encargan, ese chauvinismo de los mexicanos para los vecinos centroamericanos, nunca lo habíamos visto, eran los... Ajá. Y las deportaciones, no Julio, coméntenos algo. Perdone, estábamos en un evento de la Escuela de Economía. Viene con de todo el saco, graduación, quiere decir que fue un evento de graduación, pero se extendió demasiado. La verdad, yo con mucha pena venía nada más a escuchar las cosas. Bien, se trata de lo siguiente. Hace un tiempo, en el descubrimiento del personaje de su parte, sé que después hicimos un evento, fui invitado a un evento en Jalco, y bueno, pues la dimensión del personaje era tan grande que tuvimos que meternos al tema de la investigación. En ese tiempo Pedro llevó su acta, no de nacimiento, sino la bautismal, ¿sí?
donde incluso hablaba del origen del padre. Así lo ven ustedes, todo grande, blanco, que no parece de Jalco ni de Nayarit, ¿no? Un alemán. Es origen alemán. Supimos incluso el nombre del padre, por ahí se venía, aunque él no lo registra, pero sí había un señalamiento de esa migración alemana, bueno, venían en un proyecto cafetalero. Pero entonces, cuando tú ves el personaje, pues bueno, es una persona que tuvo a ver alguna mezcla, un mestizaje ahí, que fuera así, entonces él es de origen alemán. Y bueno, Pedro empieza a hacer investigación. Bueno, el resumen fue que nosotros nos metimos en un seminario celebrando el centenario de Nayarit, que lo hicimos durante 8 meses, cada fin de semana, cada jueves, nos reuníamos y en un momento dado, cuando abordamos el tema de migración, acordamos impulsar en la universidad una cátedra, así se le llama a digamos, un esquema académico que tiene la universidad, como tiene la cátedra Amado Nervo, la cátedra Domingo Gregorio Aguirre, y así otras cátedras que hay en la universidad. Dijimos, vamos generando una cátedra con el objeto no solo de conocer y de profundizar en el personaje, sino de abordar nosotros el tema migratorio a partir de la Universidad Autónoma de Nayarit, en términos de que al menos cada año hacer una conferencia sobre el tema migratorio que nos permita instituir los estudios migratorios a través de la cobertura de Ernesto Galarza. Y ahí levantó la mano la UDG, levantó la mano la Universidad de San José, California, y empezaron a levantar la mano una serie de personajes, tanto locales como del país, para en relación a la cátedra Ernesto Galarza. Bueno, esto está muy avanzado, el Consejo de Unidad Académica de Economía, respaldado por sociales. La idea es de que lo proponga próximamente el Consejo Universitario para que se instituya la cátedra Ernesto Galarza de Estudios Migratorios en la Universidad Autónoma de Nayarit, en convenio con UDG y en convenio con la Universidad de San José. Entonces creo que es un gran paso. Otro comentario. El tema de Ernesto Galarza, digamos, es desconocido por el gobierno, o sea, no hay una política gubernamental de rescate de un personaje. Y en una ocasión, cuando nos invitaron a presentar un libro último de Julián Gascón Mercado, comentamos al final ahí, bueno, que el centenario tendría que ser, o el inicio del centenario, o el inicio del segundo centenario, tendría que ser el rescate de los personajes importantes de Nayarit, tanto de los que están como los que ya no están. Y un personaje del centenario tiene que ser Ernesto Galarza, por su trascendencia. O sea, están muchos personajes, pero creo que a este hay que darle mucho énfasis, sobre todo por su activismo en la lucha agraria en California y como un referente para que él sea, digamos, como un pretexto que nos reúna a discutir el fenómeno migratorio de antes, que Pedro, Abel y mucha gente aborda de manera profunda el tema migratorio internacional del siglo XVIII y siglo XIX, pero el fenómeno migratorio aún está presente y estará presente por mucho tiempo, sobre todo cuando hay esa disociación, cuando hay esas diferencias de oportunidades en el mundo. Vean ustedes el fenómeno asiático, el fenómeno europeo, las migraciones africanas y asiáticas hacia Europa. Si ustedes ven un mapa de cómo se ha movido la población a través de los siglos, ustedes van a ver de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Entonces, obvio, el fenómeno migratorio no es sencillo de abordar. Es que vienen criminales, es que vienen maras, es que vienen gente que fuma marihuana, es que gente que se emborracha, es que gente, sí, es una condición humana, pues. O sea, se están moviendo gentes y las gentes se mueven para buscar mejores oportunidades. Y entonces en un suceso la gente malintencionada descalifica todo el fenómeno. O sea, yo lo que quiero es que en ese seminario
no se aborde desde el punto de vista idílico un tema migratorio. Son gentes con defectos, con broncas, que a lo mejor alguno en alguna ocasión va a asesinar a alguien en Estados Unidos, va a violar a alguien. Es un fenómeno migratorio. ¿Sí? ¿Sí me explico? No es algo que vamos a ver o bueno o malo o blanco y negro. Es un fenómeno como se ha dado en todos lados y habría que abordarlo. Y entonces me preocupa mucho más cuando en Nayarit, cuando pasa el tema migratorio, último, coincide con el caso de Tuxpan y la zona norte, y la gente que quiso juntar los dos fenómenos erróneamente. Obvio, el chauvinismo local decía, pues primero a los tuxpeños que a los hondureños, ¿no? Y creo que era un abordamiento negativo, chauvinista y erróneo. En primer lugar, porque la migración en el tema local, en México, es un tema de seguridad nacional. ¿Sí? Es un tema de seguridad nacional. Y el tema de Tuxpan no lo era. O sea, es un tema humanitario, es un tema que hay que resolver, es un tema que hay que abordar, pero en términos de la geopolítica no era un tema de seguridad nacional. No se me malentienda, ¿sí? Porque seguramente uno de tus fans dice, ¿cómo creen? No. A ver, hay que abordarlo de manera diferente, ¿sí? El tema migratorio, vuelvo a repetir, es un tema de seguridad nacional. Los ojos del mundo estaban presentes. Donald Trump estaba viendo cómo nos movíamos, ¿sí? Los presidentes de Centroamérica saben cómo nos movíamos, ¿sí? Y en el caso de Tuxpan, pues ni caso nos hizo el presidente de la República, ¿sí? Anterior, obviamente. Pero el fenómeno migratorio, repito, fue abordado de manera errónea en términos de la coyuntura que hubo en Nayarit. Bueno, ya esto está pasando y creo que entonces el fenómeno migratorio habría que estudiarlo en sus contradicciones, en su dimensión, en su justa dimensión, que permita que, digamos, abordemos el tema migratorio como una migración humana en busca de oportunidades. De repente también se empezó a publicitar cómo algunos centroamericanos entraban al país pateando la puerta. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Dice, mas se osare un extraño enemigo, hay que combatir. ¿Ya? Entonces, pero ustedes se acuerdan cuando los migrantes mexicanos, que casi no existía las mallas que hay ahorita en Estados Unidos, también entraron pateando la puerta. Las tumbamos. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y ellos más mirándonos. Así es. Entonces, a ver, es un fenómeno migratorio que hay que estudiarlo, pero que no sea pretexto para alimentar visiones chauvinistas, neofascistas. Y bueno, obviamente Pedro apoyó en lo que pudo, sigue apoyando, su servidor igual, pero sabiendo que no teníamos la dimensión de resolverlo, ¿sí? Entonces, lo que se trata, repito, es con esta cátedra, para finalizar, es de que nosotros abordemos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista académico, el tema migratorio como un fenómeno mundial que ha existido durante siglos, ¿sí? Y va a volver a continuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese era mi comentario. Lo estamos abordando en serio el tema, y bueno, creo que no pasará el medio año del 19 cuando esto se pueda instituir. Habrá que buscar fechas, habrá que buscar incluso habrá que presupuestar, ¿no? Porque implica invitar gente, expertos de San José, lo que están haciendo en San José, lo que están haciendo en Guadalajara, y obviamente reunirnos al menos una vez al año para discutir el tema migratorio a través de la cátedra Ernesto Gómez. Esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Quizás el último comentario en relación a las cátedras. Se echó a andar una cátedra, pero ya no se le dio seguimiento, que era también muy importante, que se llamaba la cátedra Domingo Gregorio Aguirre, que fue un destacado empresario de Tepic durante el porfiriato. Y la idea que era, a través de la cátedra de Domingo Gregorio Aguirre, crear un espacio para la reflexión, para el estudio sobre la cuestión empresarial de Nayarit, de México y del mundo. Eso
los empresarios quiénes son, en qué ramas invierten, en qué ramas no invierten, cómo buscan mercados, etcétera, ¿no? Buscar eso también. Bueno, algo pasó, exacto, algo pasó. Sí, no sé, gracias, no quería hacer este comentario. Nada más un comentario así rápido. Mi papá decía Nayarit es de 3 gentes, de Maixterrena, de Aguirre y de Romano. Ahorita que mencionaste, Pedro, lo de Aguirre. Y ahora Toño Echeverría dice que es Nayarit. Eso era. ¿Y Barrón? Creo que Barrón Reforma estaba más aquí en lo de Aguirre. Sí. Pero mi padre era campesino de allá de Banderas, antes Compostela, y él mencionaba que todo lo de Compostela era de Maixterrena. O sea, ahí está. Antes del reparto agrario. Que habría que investigar con más seriedad y más profundidad para ver qué tal fuerte. Gracias. Sí, muchas gracias. Es una entrega de unas constancias por reconocimiento que me voy a permitir leer antes de entregar. Sí, sí. A nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Unidad Académica de Economía y Capacitación de Desarrollo Económico Local, la Unidad Académica de Ciencias Sociales y el Programa de Licenciatura en Ciencia Política otorgan la presente constancia al maestro Pedro Luna Jiménez por su destacada participación como conferencista dentro de las actividades del 10º Seminario Internacional de Desarrollo Económico e Inmigración y la 4ª reunión de la Red de Acciones Locales en el Campo Migratorio en honor al doctor Ernesto Galarza, de PIC Nayarit, 11 de diciembre de 2018, firma maestra Emelina Arete Quevedo, directora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, el maestro José Ocampo Galindo, director de la Unidad Académica de Economía, el doctor Ricardo Becerra Pérez, coordinador general del seminario, y la doctora Adriana Ortega Ramírez, coordinadora del Muchas gracias. Y también entregamos una constancia al doctor Abel Gómez Gutiérrez. Muchas gracias a todos por su presencia y felicidades por este evento. Muchas gracias.